Convulsiones febriles. ¿Qué son? ¿Cómo se tratan? ¿Y cómo debemos abordarlas? Te lo cuento todo en el siguiente vídeo. Hola supermamás, ¿cómo estáis? Bienvenidas de nuevo al canal de Yo y Elvira. Yo soy Elvira Otero, soy pediatra de atención primaria y estoy aquí para contarte cosas interesantes de salud infantil. Así que espero que tengas todas tus necesidades básicas bien cubiertas para estar bien atenta al siguiente vídeo. Hoy vamos a hablar de algo muy común, pero que asusta mucho, que son las convulsiones febriles. ¿Qué es esto de convulsión febril? Bueno, pues es efectivamente una pérdida de conciencia con unos movimientos o sin movimientos, una pérdida de tono, un aumento del tono muscular. Hay variantes que se sucede en un pico febril, pero hay una serie de características que nos indican que es este tipo de convulsiones y no pues una epilepsia de un tipo específico o que se pueda confundir con otras cosas que no son realmente crisis comiciales, no son convulsiones. Entonces de todo ello vamos a hablar. Las convulsiones febriles, las típicas convulsiones febriles, realmente se producen en niños entre los 6 meses y los 5 años. En un menor de 6 meses o ya un niño que tiene 6 años o más, tenemos que sospechar que eso no sea una convulsión febril al uso. Puede ser una convulsión en un proceso que implica fiebre, pero no es el mismo mecanismo por el que se produce. ¿Por qué se producen las convulsiones febriles típicas? Pues aunque no se sabe muy bien, se cree que puede deberse a mediadores de la inflamación que suceden en procesos que tienen fiebre. Se sabe que se dan más cuando hay infecciones por virus, por ejemplo, en lugar de infecciones por bacterias, cuando hay picos de fiebre elevados y que hay tipos de virus que tienden más a crear este tipo de convulsiones, como son el virus de la gripe o el virus herpes 7, que es el que da, el herpes 6, que es el que da el exantema súbito. Realmente una convulsión, ¿por qué se produce? Pues porque hay una conexión anómala de las neuronas en ese momento y eso hace que el cuerpo responda de una manera pues equivocada, ¿no? Que haya una pérdida de conciencia y haya un tipo de movimientos u otros y un cambio del tono muscular. Las típicas serían un poco las que creo que todos tenemos en la cabeza de ver en las películas, de el niño se queda rígido y se pone a sacudir las extremidades superiores y las inferiores, ¿no? Y una rigidez de mandíbula y ojos desviados. No siempre es así, ¿vale? El niño puede quedarse simplemente hipotónico, puede, como si estuviera desmayado, simplemente. Desmayado y un tono muscular que está como un trapo. O puede quedarse más bien rígido, o puede empezar con esa rigidez y después es cuando empiezan los movimientos que llamamos clónicos. Esto es variable. Lo que sí que tiene que suceder es que en una convulsión febril típica, la duración del episodio tiene que ser menor a 5 minutos. Sobre todo nos interesa que sea menor a 15 minutos en total. Imaginaos una crisis de 12 minutos. Bueno, creo que en casa ya estaríamos todos entrando en pánico, ¿no? Eso es mucho para una convulsión febril. Aún así podría entrar dentro de lo normal, pero desde luego, más de 15 minutos, eso habría que estudiarlo. Normalmente son autolimitadas, ceden solas y eso, duran sobre 3-5 minutos. Por lo que, como suelen ceder solas, no suele hacer falta poner tratamiento en ese momento. Pero de todas maneras, después vamos a hablar. Hay un gran porcentaje de niños que tienen convulsiones febriles y es más fácil tener convulsiones febriles si alguno de los hermanos o alguno de los padres también las tuvo. ¿Hay más riesgo de epilepsia en el futuro? Es decir, un niño que tiene convulsiones febriles a esta edad, ¿es más fácil que de mayor sea epiléptico? No. Hay la misma probabilidad que en el resto de población. ¿Qué puede suceder? Que haya unas crisis que nos parezcan febriles típicas y luego se demuestre que no lo son porque se van añadiendo otras cosas y, por ejemplo, hace esa convulsión que puede ser típica, pero en menos de 24 horas vuelve a hacer otra y luego otra. Ahí estamos ante otra cosa. Con lo cual habría que estudiar.
Hay también procesos que crean convulsiones de manera puntual. Habría lo que se llaman crisis parainfecciosas, que suceden en un momento dado, en un pico febril o sin fiebre por una infección, normalmente por algún virus. Puede suceder una o varias veces y se acabó la historia. Y no es una crisis febril típica, ni tampoco es una epilepsia. Entonces, como veis, pues hay muchas cosas que pueden confundirse con eso. Pero, ante la duda, si entra dentro de esas características, pues se considera una crisis febril típica y podemos estar tranquilos. Como no somos videntes, pues no podemos saber si va a producirse otra vez una crisis similar y entonces pues podemos decir, bueno, pues entonces no es eso y necesita estudio. ¿Qué hacemos mientras tanto? Pues intentar estar tranquilos. Tendremos que estar vigilantes durante ese proceso de infección con el que está el niño y estar pendientes de bajar la fiebre y ya está. Pero también es controvertido el tema de bajar la fiebre a toda costa. Para empezar, cuando uno da un antitérmico, un ibuprofeno, un paracetamol, eso no corta la fiebre radicalmente. Por dar de manera pautada uno de esos antitérmicos no va a hacer que el niño que iba a tener fiebre por su proceso no tenga fiebre. Lo que va a hacer es que el pico febril sea más bajo, o sea que no llegue a temperaturas tan altas y que dure menos. Con lo cual, ¿realmente podemos evitar con eso una crisis febril? No. De hecho, es que no es el único factor ese de la subida de la temperatura. De hecho, suele producirse esa convulsión febril en el primer pico febril de todo el proceso infeccioso del niño. Con lo cual, el niño está tan normal y de repente lo notamos caliente. No había tenido ningún otro síntoma y a lo mejor en ese momento se pone a convulsionar. Y tiene 37,5. O incluso con menos, 37,3. Y resulta que a la media hora tiene 38. Pues, ¿podíamos prever eso? No. No vamos a darle el ibuprofeno o el paracetamol de por si acaso todos los días a ver si el niño justo hoy se ha puesto con gripe y empieza a convulsionar. No. Con lo cual, la mayor parte de las veces estas crisis inesperadas suceden en casa. Para cuando nos consultáis o podéis llegar al centro de salud ya se han pasado, porque son autolimitadas, duran muy poquito, pero el susto ya nos lo hemos llevado. Entonces, ¿qué hace? Como se recuperan rápido, después ya podemos dar el paracetamol o el ibuprofeno. Pero si no, si quedasen pues así en estado que llamamos posictal, que ya es más raro las convulsiones febriles, pero bueno, que puedan quedar algo adormilados o incluso que tengan algún vómito o los veamos nauseosos, pues se pone un supositorio de paracetamol, ¿vale? Por lo menos para irle bajando la fiebre, que es en lo que le podemos ayudar. Y nos conviene, después de esta primera vez que ha tenido esa convulsión febril, sí, que lo vea un médico. No siempre hacen falta pruebas, de hecho, si es muy típica no suelen hacer falta, si el niño ha recuperado perfectamente. Sí que lo que necesitamos es vigilarlo sobre todo en las siguientes 24 horas para ver que no se repite otro episodio similar. ¿Por qué? Porque aunque sí que se puede repetir a lo largo de su infancia, es decir, un niño puede tener con 8 meses una convulsión febril y luego otra vez al año y luego ya no tenerla nunca más. O tener pues 3 veces al año durante 3 años. Es imprevisible. Lo que sí sabemos es que en 24 horas no debería haber más de una convulsión. Por lo menos en las siguientes 12 horas no. Si no, ya es más raro y es pues como otra alarma para estudiarlo más y ver realmente si eso de verdad solo son convulsiones febriles. Una cosa muy importante es aclarar algo que se parece a las convulsiones febriles, pero que no son convulsiones. Y muchas veces recibimos visitas vuestras por ese tema. Porque el niño con la fiebre tiembla o tiene delirios o alucinaciones, ¿no? Habla solo y demás. Eso es normal y es parte del proceso febril. Y eso suele suceder, sí que puede suceder cuando empieza a subir la fiebre, el tema temblores, pero el tema delirios suele suceder cuando hay una fiebre elevada. Esto es muy distinto, ¿vale? Porque el niño está consciente, el niño nos habla. El tipo de movimiento que hace es pues como una tiritona, la típica tiritona que podemos tener nosotros. Los movimientos de convulsiones son unos movimientos rítmicos más bruscos.
Entonces en eso se diferencia. Si unimos las dos cosas, el tema de si está consciente o no está consciente y de la ritmicidad de esos movimientos, pues ya podemos darnos cuenta si se trata de una convulsión febril o no. Pero si tenéis dudas, pues grabadlo, ¿vale? Porque ya os digo que además los temblores es algo bastante grabable, porque no asusta tanto, simplemente dices, ay, noto que el niño tiembla, ay, ¿qué pasa? Tal. Y me quedé un rato pensando qué será. Si eso sucede, ya os digo que eso lo más probable es que no sea una convulsión, simplemente es el tembleque típico de la fiebre. Pero si no, oye, pues tengo dudas, pues lo voy a grabar un poco, por si necesito ir al pediatría a comentarle lo que he visto en casa. ¿Qué hago si mi hijo presenta una convulsión febril? Pues lo primero, ponerlo en un lugar seguro, ¿vale? Si está en el suelo, por ejemplo, el problema igual es más la caída que pueda tener. Si está en el suelo, pues y está inconsciente, está convulsionando, ponerle algo debajo de la cabeza, pues simplemente para que no se golpee contra el suelo, principalmente. Y en cuanto, mantenerle la vía aérea abierta, ¿vale? Si él está respirando, pues perfecto, pero si no, pues intentar echar un poquito hacia atrás la frente y bajar un poco el mentón, ¿vale? Este gesto para que le pueda entrar bien el aire, no esté así. ¿Tengo que abrir la boca como sea? ¿Tengo que meterle algo porque se va a morder la lengua? No. Lo que hacemos es esto, la maniobra frente-mentón que llamamos, que es para que simplemente tenga más espacio y no se colapse. Aún así, dura muy poquito y es raro incluso que hagan apneas como para llegar a ponerse cianóticos, ¿vale? Que hagan esa pausa respiratoria y que se llegase a poner con los labios azules. Es raro. Pero para evitar que esto suceda, solemos hacer eso, recolocar la cabeza. Ya os digo, así, con esto nos vamos, con ese gesto. Después, en cuanto pare, intentaremos colocarlo de lado, por si acaso vomita, ¿vale? Nos interesa sobre todo una vez que se ha pasado la convulsión, es cuando puede vomitar. Entonces, en cuanto veamos que simplemente ahora está dormido o está, intentando despejarse, llora pero aún se está ubicando, pues ahí lo ponemos de lado y así si hay algún vómito, pues no lo va a aspirar. Llamamos al 061 o directamente, si el niño ya se encuentra bien, eso ha durado muy poquito, vemos que es en este contexto, sabiendo lo que sabéis en este vídeo, lo suyo es coger al niño y llevarlo al centro de salud, tranquilamente. Otra cosa es que pasen los 5 minutos y el niño siga convulsionando o inconsciente, ahí sí que, pues es la ambulancia la que tiene que ir a vuestra casa. Pero si no, si el niño ha recuperado, es mucho mejor que cojáis y lo llevéis vosotros directamente al centro de salud, porque ahí tenemos todo el material. Si hay que vigilarlo durante un rato, dice el centro de salud, dice el hospital, si te queda más cerca vos en fin de semana, ¿no? Eso ya cada uno la asistencia sanitaria que tenga. Pero en el caso de que vuelva a ocurrir otra vez o haya algo que vigilar o alguna prueba que hacer, pues ya estamos allí. ¿Cómo se trata? Además del cambio de postura y demás, y abrir la vía aérea, ¿qué más podemos hacer? Lo que os digo de, si no hemos dado un antitérmico, darlo. Si en ese momento está adormilado, pues se lo pondríamos como supositorio, o si no, pues nos esperamos un poquito, pero por lo menos quitarle la ropa, ¿vale? Para que la temperatura baje. Sin hacer cosas radicales, por favor, allí, ni paños fríos ni nada, solamente, pues desabrigarlo un poquito. Y después, realmente, pues no tenemos que tener ningún tratamiento a posteriori para esto. Sí que está debatido si tener algo para cortar la convulsión en el caso de que vuelva a suceder. Como son convulsiones generalmente muy pequeñas, de 3-5 minutos, no hay peligro para el sistema nervioso. No va a haber ninguna secuela, no va a haber consecuencias de eso. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque el remedio es poner una benzodiazepina, que es un relajante muscular realmente, y eso lo que hace es cortar la convulsión generalmente, pero también da mucho sueño y la respiración a veces es más ineficaz. Entonces, para evitarnos este posible efecto secundario y porque la convulsión no tiene ninguna malignidad en este caso, pues intentamos evitarlo. Ahora bien, tenerlo por si acaso, porque pues uno se queda con miedo en el cuerpo y si vuelve a suceder, y si a lo mejor lo que hablamos de esto realmente luego no es una crisis febril típica y es otra cosa, pero ha empezado por ahí, que lo quiero tener en casa para aplicarlo en caso necesario, pues sí,
muchas veces os hacemos la receta para que lo tengáis por si acaso en casa y en el cole. Ese tratamiento, claro, como el niño está inconsciente, ¿cómo lo vamos a aplicar? No puede ser una pastilla o un jarabe. Se aplica mediante unos enemas o también tenemos una solución, sí, un jarabe, pero que se aplica en la mucosa yugal, o sea, entre los dientes y los carrillos. Entonces así se absorbe directamente y el niño no tiene que tragar absolutamente nada. Ya directamente se absorbe. En resumen, ¿qué son las convulsiones febriles? Algo benigno totalmente, que se pasa solo, que no da repercusión de ningún tipo, pero que asusta mucho a los papás. Porque, bueno, pues de repente ver que tu hijo se ha quedado inconsciente y no saber qué está pasando, sobre todo cuando es la primera vez que le sucede y no tenemos experiencia, pues es normal que asuste y que uno se quede un poquito en estado de shock y que necesite herramientas para saber qué hacer en el siguiente caso. Espero que este vídeo te haya aclarado dudas, que haya servido para tranquilizarte también si han diagnosticado esto a tu hijo, digamos, porque es un diagnóstico de algo que se le va a pasar con el tiempo. Simplemente pues que hay que estar pendiente de si le sucede, más bien pues para que no se lleve ningún golpe, principalmente en la pérdida de conocimiento, porque lo demás pues no hay ningún problema. Si ya tienes un hijo que tiene esto, pues te aviso que si tienes otro hay probabilidades de que lo tenga también. No pasa nada, ya eres experta y ya sabes que no tiene ninguna repercusión. Solamente el ponernos nerviosos en el momento. Si te ha gustado el vídeo puedes dar un buen me gusta. Si no estás suscrito al canal, dale a la campanita y dale a suscribirte. Y seguiré subiendo vídeos sobre salud infantil que te puedan interesar como mamá implicada. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Déjame tus comentarios si tu niño ha tenido convulsiones febriles, cómo las viviste, qué aconsejarías a otras mamás para mantener la calma. Yo os aconsejo también, aunque la primera vez uno está que no sabe qué hacer, pero sobre todo para las siguientes, poner un cronómetro o tener en cuenta cuánto tiempo dura, porque tendemos a sobreestimar el tiempo que ha durado, ¿vale? Porque se nos hace eterno. Realmente no duran tanto. Gracias por ver este vídeo, espero de corazón que te haya gustado. Te mando un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.